Ser Podcast. Wilder me dice que cuando salgamos de esta quiere conoceros, ya que le he hablado un poco de vosotros. Dices que cuánto tiempo me queda a mí. Pues si te digo la verdad, no lo sé. Crónica 24/7. ¿Te acuerdas de la última vez que escribiste una carta? Eso sí. Bueno, a lo mejor nunca lo has hecho. Yo nunca he escrito una, por ejemplo. Casi nadie lo hace ya. De hecho, hoy en día solo se envía 1/3 de las cartas que se solían enviar hace 15 años. Gillian Ayala. Podemos comunicarnos con quienes queramos casi de forma instantánea, en un clic. Pero si pensamos un poco, nos damos cuenta de que no todos pueden usar el teléfono móvil para comunicarse o para contar cosas privadas, por ejemplo, a amigos o familiares. Episodio 54. Los presos, por ejemplo, no pueden. De hecho, son ellos los únicos que todavía se comunican por carta por necesidad, que también habrá el que lo haga por romanticismo o porque simplemente le guste. Así que en este episodio vamos a hablar con los que solo se pueden comunicar con su puño y letra, con los que solo pueden escribir lo que sienten en un trozo de papel con un sello. Los últimos que escriben cartas. Por Nicolás Castellano. El mismo día que me ha llegado tu carta, me he puesto a escribir esta y lo hago desde el Chabolo, después de haber subido de cenar. Aquí dentro me he juntado con 3 chavales más: Wilder, José y Vicente. Todos ellos chavales muy sanos y enrollados. Es una de las cartas de Óscar a Javi. Fue escrita hace 15 años, cuando en España aún se enviaban más de 5.500 millones de postales, cartas o paquetes a través de correos. Hoy esos envíos se han reducido a solo 1/3, 1.600 millones. Meses, un año, quién sabe. Eso sí, cuando salga, me he propuesto cambiar. En la voz del actor Carlos Olaya leemos a Óscar, un preso, uno de los tantos que tienen en el papel y en esos sobres que superan los muros su principal punto de conexión con el exterior y con sus seres queridos, su destinatario Javi Baeza. Ahora en Navidad se escriben muchos crismas. Yo no sé si UNICEF sigue vendiendo muchos más crismas fuera de la cárcel, porque desde luego los del economato son, creo... Postales de Navidad desde las cárceles, como otras muchas que se envían estos días y que el párroco de San Carlos Borromeo comenta con otro destinatario de sus cartas, Antonio, que ha venido a visitarle porque lleva 3 meses en libertad. Respiro, alivio, se desahogan en las cartas, cuentan cosas. Más de 7 años de relación epistolar entre Antonio y Javi, cartas de un preso que ha estado en 4 cárceles y que con palabras o dibujos le escribía cada semana a su amigo el cura, a su familia o a alguna antigua novia. Por unas cuantas. Valdemoro, Navalcarnero, Madrid 1, o sea, Meco. 4 prisiones y 7 años dan para muchas cartas que para Antonio son un desahogo y un contacto con la vida libre de los suyos, pero también las teme porque por ahí suelen notificarle nuevos ingresos en prisión. Bueno, mi nombre es Antonio. El tiempo que he estado privado de libertad han sido 7 años y un día. Y las cartas pues se suelen utilizar así a menudo, yo por lo menos. Ahora tengo me ha venido de la audiencia policial una citación, no sé de qué es. Supongo yo que será algo que tenía pendiente. Hay cartas que vas a escribir, tenéis acceso fácil a sobres, a papel... No, eso lo tienes que comprar por el economato. Javier Baeza lleva décadas escribiendo a presos que conoce, con los que fragua amistades, pero también a desconocidos. Pues es que después de tantos años ha habido cartas de todo, desde el que te recrimina que no vas a verle o que a otro le ofrece venirse a tu casa y a él no. Baeza asegura que las cartas de los presos le dan mucha más alegría que las que hoy son mayoría. Digo, es que además ahora, como solo recibes o cartas del banco, que suelen ser para recordarnos lo que no tenemos, o cartas de los presos, pues siempre es más grato recibir cartas. Por encima del desahogo, las cartas son muy útiles para los presos. Cosas llamativas. Lo de los dibujos, yo tengo sobres que son verdaderas obras de arte. También es verdad que el tiempo en prisión es enorme, ¿no? Entonces, ¿tienes todo el tiempo del mundo? Pues muchos, como desahogo, ¿no? Pues gente que está muy mal, que está agobiada. Luego hay otro tipo de cartas
las petitorias, que aparte de peculio de dinero que decías tú que a tu pobre madre la escribías, la de gente que no te conoce o no te conoce directamente, pero lo han hablado y necesita un domicilio para salir en tercer grado. De hecho, Javi acaba de recibir una de esas cartas en las que les pide un domicilio para empadronarse y poder salir en libertad, aunque sea parcialmente. Las cartas son para los presos su única vía de comunicación sin límites. Solo tienen unos escasos minutos diarios para hacer uso de las cabinas telefónicas, reciben visitas una vez a la semana o algún vis a vis, eso sí, si los tienen autorizados. El que está privado de libertad no solo está privado de libertad, está privado de muchísimas cosas, de algo tan sencillo como un teléfono, y esa mensajería instantánea de hoy en día no la tienes, o sea, como no tienen nada allí, el recibir cartas da mucha alegría porque me las da a mí. Así que es el papel y a la palabra a lo que se agarran reclusos y familiares. En las cartas ahí te abres más, te sinceras más, te vuelcas en contarle todo lo que te mueve por dentro. Ana escribe todas las semanas a su marido. Es la vía más sincera e íntima que dice tiene para comunicarse con él. Para mí escribir una carta a mi marido es algo muy íntimo, pero pues porque al final cuando hablas con él por teléfono, él siempre está rodeado de gente, siempre tienes un compañero, un funcionario, y no hablas libremente. En la comunicación por cristales pasa un poco igual. De Ana, una esposa, a Emma, que es la madre de otro preso al que ya no puede escribir. Íbamos a verle todas las semanas. Yo me he recorrido, él entró en la cárcel con 16 años, conoció a unos chicos que ahí se perdió total. Y a los 19 años, cuando fue a hacer la mili, le dijeron que tenía el SIDA. Me llamó el capitán que no podía hacer la mili. Madre de 5 hijos, recorrió todas las prisiones del centro de España para visitar a su hijo cada semana. Su marido era alcohólico y su hijo preso acabó muriendo de cirrosis hace menos de un año. Hace 3 años, va a hacer 4 ahora en febrero. En julio le dieron ya la definitiva. Salió de la cárcel, no tenía ya causa ninguna ya. Y yo tan contenta porque además cuando vino como que había cambiado, como que bebía menos, estaba como, no sé, había cambiado. Aunque él siempre ha sido buen chico. La de Emma y su hijo es la historia de las cartas tristes que siguen entrando y saliendo de las cárceles. Si 20 años más viviera, 20 años más, estaría con él de cárcel en cárcel. Pepi es madre de otro chaval preso en Navalcarnero. Puedes expresar de otra manera los sentimientos y desahogarte. Por desgracia es un medio que se está perdiendo. Maya escribe a su pareja porque ordena mejor las ideas y porque es una manera de tenerlo más cerca. Lo escribes en la carta, lo planteas, te tomas tu tiempo. También ayuda bastante a no olvidar a esa persona, ya que siga viva, ¿no? Esa ilusión, porque esperas un sobre, cuando ves el buzón con ese sobre, pues te alegra. Todas estas madres y parejas de presos se reúnen periódicamente para compartir historias y apoyarse mutuamente, y lo hacen con Javier Sánchez, el párroco de la prisión de Navalcarnero. Durante años los veo prácticamente a diario, ¿no? O bien porque voy a verlos a los módulos, o bien nos encuentro en los pasillos, en una actividad, ¿no? O en la misa. En verano me gusta escribirlos. Hay veces que escribo más de 100 postales. Sánchez tiene algunas cartas grabadas en la memoria. Todavía recuerdo una de las postales que le mandé a Monasa, uno de los piratas de Somalia. Todavía está en prisión, ahora está en Valdemoro. Postales para un pirata, para él y todos esos familiares. Las cartas ayudan a humanizar a los presos. Es un vehículo, yo creo que importante de comunicación, pues para demostrar que no son números, sino que, bueno, pues estamos en un juego de comunicación también permanente, sobre todo una comunicación afectiva, ¿no? Las de los presos son algunas de las últimas cartas personales que se envían en España. La carta sigue conservando su valor de soporte físico, que en cierto ámbito ofrece un valor de confianza y seguridad. Con esta pasión defiende la carta a Pilar Caballero, que es la directora de Postal y Paquetería de Correos. Bueno, Correos lleva más de 300 años prestando el servicio postal a todos los ciudadanos y conviviendo y adaptándose a todas las revoluciones tecnológicas, desde el telégrafo, el teléfono, hasta la irrupción de Internet. El uso de la carta se ha desplomado especialmente en la última década, pero la Navidad sigue siendo uno de los picos de actividad del año. La Navidad sigue siendo una época de gran actividad en Correos, pero sobre todo en los últimos años, por el aumento de la pequeña paquetería derivada del auge del comercio electrónico.
En cuanto a la correspondencia tradicional, pues también se nota un incremento que se refleja, por ejemplo, en el aumento de las cartas que se recogen de los buzones de correo. Con la pandemia, muchas empresas dejaron de usar el papel para comunicarse con sus clientes, pero las cartas personales siguen vivas para Antonio, Pepi, Maya o Javier, que de su puño y letra homenajean a la verdad de la carta escrita. La carta, lo escrito, sí que nos obliga, o al menos a mí, me obliga a pensar un poco más las cosas, ¿no? Al final, las redes, no digo que no sean importantes, yo también las uso, pero a mí, yo personalmente me parece que es una comunicación mucho más rápida, a veces más visceral, para lo bueno, para lo malo, ¿no? Y la carta, bueno, yo personalmente sí mido un poco más lo que digo. Cartas para pensar y cartas que atraviesan muros y que más allá de la Navidad alimentan cada semana la esperanza del reencuentro o la libertad. Crónica 24/7. Prepárate para conocer desde dentro una unidad de élite del ejército español, porque en este episodio te llevamos a una con nosotros. Vamos hasta la unidad de verificación del ejército, un equipo de élite encargado de inspeccionar el armamento de los países del antiguo bloque de la Unión Soviética. Y nos quedamos aquí porque desde que estalló la guerra en Ucrania tienen una misión imposible. Y es que no pueden rastrear ese armamento y esto tiene un riesgo alto. Y es que parte del armamento puede terminar en el mercado negro, en las manos equivocadas. ¿Pero qué pasa entonces? Rastrear armamento de la Segunda Guerra Mundial. Misión imposible en España. Por Javier Bañuelos. Su trabajo es muy desconocido, pero vital para mantener la estabilidad geopolítica. Sin ellos... Si no hubiese este sistema de control de armamentos, pues sería todo mucho más opaco. No habría manera de, por ejemplo, detectar una concentración de tropas cerca de una frontera, por ejemplo. El teniente coronel Alberto Hidalgo lidera el grupo de mando de este equipo de élite de las Fuerzas Armadas. Es la unidad de verificación española a la que también pertenece el subteniente Carlos Subiñas. Acabo de venir de Georgia, que he estado con un equipo alemán, he estado en Armenia, en Azerbaiyán, en Turquía, en Bielorrusia. Desde hace 31 años viajan por los países del antiguo bloque soviético con una misión muy concreta: inspeccionar cuánto armamento se tiene y dónde está ese armamento, en qué unidad está ese armamento. Verificar cómo, mediante inspecciones. Inspecciones por tierra con una exigencia máxima. Esta unidad, por ejemplo, tiene derecho a pedir que en una base militar se abra cualquier puerta cerrada de más de 2 metros de ancho. Verificaciones por tierra y también por el aire, gracias al Tratado de Cielos Abiertos, que permite que un país pueda sobrevolar a otro en cualquier ruta, captando lo que considere. Y ese vuelo además tiene preferencia sobre cualquier otro vuelo que haya en ese momento sobre el país, militar o comercial. Ese vuelo tiene la máxima prioridad. Rusia firmó ese tratado, pero el año pasado decidió salirse. Desde entonces deja a Rusia un poco, digámoslo así, oscura. Un agujero negro en el mapa, igual que en Ucrania. Bueno, lógicamente ahora en Ucrania, por las condiciones de seguridad que hay, no hay inspecciones, con lo cual las unidades de verificación no tienen manera de comprobar nada. En todo caso, la UV está preparada para actuar en la desescalada en Ucrania. Llegado el momento, se encargarían de verificar la desmilitarización y el desarme. Se supone que cuando el conflicto termine, la mayoría de los tratados y estados parte que quieran asegurar la seguridad en Europa, lógicamente intentarán controlar todo lo que hay en Ucrania. El brigada Javier García es el experto de armas químicas y armamento ligero dentro de la UV. This is George W. Bush, the President of the United States. Y como ya ocurrió en la guerra de los Balcanes, el desvío de armamento hacia el mercado negro es un riesgo real. Lógicamente es difícil controlar esos desvíos, ahora mismo es imposible. En un futuro se podría hacer. Para lograr ese rastreo es clave el número de serie de las armas. Problema: las armas, tú puedes borrar el número de serie. Entonces ya es difícil que compruebes de dónde viene. Las municiones vienen marcadas, pasa lo mismo. Todo depende del estado que genere esa munición y de las empresas que lo generen. Entonces es muy difícil. ¿Que se está intentando hacer? Sí. Pero es complicado.
Cuando lo logran, entra en juego otra de las funciones principales de la V, el asesoramiento para la destrucción de ese armamento. No hay gente que te esconda nada. Hay gente que ante el desconocimiento o ante la sensación de que les estás interrumpiendo o estás simplemente intentando controlarles. Nosotros no vamos a auditar a nadie. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir lo que el tratado pone. Entrar en la V no está al alcance de cualquiera. Para formar parte de esta pequeña unidad de las Fuerzas Armadas hay que tener un talento especial, entre otros poseer, por ejemplo, una gran capacidad de negociación. Hombre, nosotros intentamos no tocar mucho las narices, ¿no? Como decía Carlos, se trata de cumplir lo que estipula el tratado o el acuerdo. Entonces, pues teniendo en cuenta eso y haciéndolo de la forma más diplomática posible, pues de cumplirlo. Los últimos países que inspeccionaron a España fueron Rusia y Chipre. De eso hace ya 3 años. La pandemia obligó a cancelar la mayoría de las inspecciones, entre ellas un vuelo sobre Ucrania. Ninguno de los cancelados se retomará este año. Crónica 24/7. Buscamos historias. Le damos voz a realidades ocultas debajo de los grandes titulares. 4 prisiones y 7 años dan para muchas cartas que para Antonio son un desahogo y un contacto con la vida libre de los suyos, pero también las teme porque por ahí suelen notificarle nuevos ingresos en prisión. Si no hubiese este sistema de control de armamentos, pues sería todo mucho más opaco. No habría manera de, por ejemplo, detectar una concentración de tropas cerca de una frontera. En julio le dieron ya la definitiva, salió de la cárcel, no tenía ya causa ninguna ya, y yo tan contenta porque además cuando vino como que había cambiado, como que bebía menos, estaba como, no sé, había cambiado. Esto es Crónica 24/7, un podcast de reportajes donde vas a escuchar otra parte de la actualidad, con rigor y con todas las voces de la SER. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Inspecciones por tierra con una exigencia máxima. Esta unidad, por ejemplo, tiene derecho a pedir que en una base militar se abra cualquier puerta cerrada de más de 2 metros de ancho. Está privado de libertad, no solo está privado de libertad, está privado de muchísimas cosas. De algo tan sencillo como un teléfono y esa mensajería instantánea de hoy en día no la tienes, o sea, como no tienen nada allí, el recibir cartas da mucha alegría. Se supone que cuando el conflicto termine, la mayoría de los tratados y estados parte que quieran asegurar la seguridad en Europa, lógicamente intentarán controlar todo lo que hay en Ucrania. Dirección: Gillian Ayala. Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.